Continuamos con nuestra clase número 14. Vimos ejercicios básicos 1. Configuramos, fíjense que vamos a iniciar retomando el porcentaje actual de aplicación de IVA o de impuesto. Nuestra base de datos se actualiza. Con eso vamos a cerrar ese ejercicio número 1. Ustedes deben hacerlo. Vamos inmediatamente al ejercicio número 2. La división, en este caso, fíjense, vamos a cambiar un nombre de hoja, nueva herramienta que ya vimos. Podemos presionar doble clic en el nombre de la hoja, podemos presionar botón derecho, cambiar nombre y en ese sentido tomamos interacción con objetos dentro de Excel. Vamos a elegir justamente la clase número 14 como una segunda corrección. Tercero, tenemos una hoja que se muestra en un determinado porcentaje de la barra de zoom. Nosotros tenemos nuestra barra de zoom justo en la sección inferior derecha de la hoja de Excel, del libro de cálculo, y en esa posición acá leemos justo zoom, herramientas de zoom. Esas herramientas de zoom nos dice que podemos, como ya hemos visto, hacer un clic en la barra y llevar esto a tope derecho, 400%, el zoom máximo, mínimo, 10% a la izquierda, a tope derecho, 400, al centro, 100%, ¿ya? La posición estándar. También podemos, desde el número, 100%, presionar y activar y elegir un zoom personalizado, por ejemplo, 55%, ¿ya? Se dirigiría la barra a esa posición. Muy bien. Recuerden que la barra de estado, que se muestra acá, si es que alguna no puede visualizar, en este caso, algunas opciones, recuerden que nosotros tenemos acá esta barra, miren, cuando presiono, voy a hacerlo de forma más lenta, si hago clic, vemos que hay un validador, y ahí al tocar se desplaza un poco hacia abajo, y zoom lo podemos simplemente desactivar. ¿Cierto? Si nosotros vamos abajo, zoom está desactivado. Ya no podemos elegir el número. Puedo seguir acá y voy al control deslizante del zoom. Y tampoco puedo ver acá la barra de zoom. Es decir, esto puede ser modificable. Botón derecho, seguimos hacia abajo, accesos directos. Esos accesos directos harían referencia a las vistas en este caso, libro de Excel. ¿Cuáles son en ese sentido las vistas del libro de Excel? La vista de normal, la vista diseño de página y por supuesto la vista de salto de página. Por lo tanto, barra de estado, botón derecho, vamos abajo y dentro de esta posición nosotros tenemos la posibilidad de elegir accesos directos, control deslizante y cuadro de zoom. Con eso vamos a garantizar poder elegir el número o elegir un valor, aceptar, desde la barra. Y también tenemos otra opción. Podemos presionar Control, CTRL en el teclado, mantenemos Control y vamos adelante y atrás con el scroll. Y ahí vamos a tener un paso menor, en este caso, bien, un paso de justamente 15% para que puedan hacer un zoom o aumentar de a poco o alejar de a poco, ¿ya? Hasta que encuentren la posición que quieren a nivel de zoom, de visualización, y ahí se mantiene. Por lo tanto, otra forma en ese sentido de llegar, tendríamos CTRL más scroll del mouse, ¿ya? Con esa forma nosotros podemos simplemente alejar o acercar en pantalla la vista de zoom. Borro anotaciones y vamos justamente a continuar haciendo un clic en la barra de desplazamiento horizontal, barra de desplazamiento que nos permite desplazarnos. Si estamos en una determinada posición de la hoja en blanco, recuerden que podemos ocupar ¿qué? El cuadro de nombres. A1, Enter, y desplazamos al inicio de la hoja. Eso da garantías de movimientos rápidos dentro de Excel.
Los movimientos rápidos son muy importantes. También recordemos control E en el teclado para seleccionar rangos completos. Si lo hacemos dentro de una base de datos como esta y tiene encabezados en la sección superior, debemos hacer ajustes presionando solo Shift una vez abajo para solo seleccionar un determinado rango de información y aplicar, por ejemplo, bordes a esa tabla. Recuerden que los encabezados en las bases de datos se generan para poder aclarar, generar o entregar información visual. Seleccionamos un grupo de celdas, combinamos celda y entregamos algún tipo de configuración que permita, en este caso, modificar Verdana, tamaño 18. Ampliamos el alto de la fila, entregamos bordes en el contorno y ya vamos configurando de a poco esta sección, ¿ya? Fíjense que tenemos una herramienta adicional, que es la de crear notas, notas dentro de nuestro libro, ¿bien? Tenemos este apartado, generamos los bordes, aquí podemos seleccionar las filas e incrementar el alto para tener un poco más de espacio. Podemos seleccionar nuevamente los datos y recuerden que hay otra técnica, Control Shift a la derecha, abajo, seleccionamos por completo. Si tocamos Control E, hay que tener cuidado con el encabezado. Bien, seleccionamos la información. Posterior a ello, cambiamos, voy a elegir la visualización Verdana y vamos a elegir tamaño 9 desde el selector. Bien, vamos a elegir también, fíjense, la alineación vertical de todas las celdas y vamos a elegir a la izquierda. Simplemente una configuración normal. Vamos también a elegir a contar del primer encabezado, botón derecho, presionando Control Shift, solo para elegir esa fila, es decir, que no siempre nos funciona Control E. Si queremos seleccionar todo, por supuesto. Pero si quiero aplicar condiciones o configuraciones individuales a una fila o columna, Control Shift es garantía de selección rápida y parcializada, individual, ¿ya? En esta posición elijo un determinado color, solo al encabezado ajusto el tamaño de fuente a 11, ajustamos el alto de la fila y tenemos la información mucho mejor a nivel de configuración. Vemos que tenemos valores de tipo hora en una celda que debe ser de préstamo, de valor financiero. Seleccionamos los datos, cambiamos justamente a contabilidad. Tenemos en meses de plazo valores de tipo fecha larga. Seleccionamos y cambiamos a número. Ese número lo podemos centrar. Cuotas pagadas, cantidad numérica y lo tenemos como, en este caso, notación científica. Seleccionamos, cambiamos a número. Centramos. Estos ajustes que nosotros vamos haciendo en la base de datos los van a tener que enfrentar en todo momento dentro de sus propias bases de datos. Tienen que garantizar la correcta selección del apartado de formato o configuración numérica, ¿ya? Porque no son errores, son simplemente temas de configuración, simples, básicos. Esto se considera de lo más básico en Excel. Vamos a tocar el valor del préstamo, fíjense acá, y leemos las condiciones. Nos dicen que vamos a calcular un 15% adicional al valor del préstamo, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Préstamo aquí, préstamo reajustado 2%. ¿Qué tenemos que hacer para visualizar esa nota? Botón derecho. Y botón derecho nos dice eliminar la nota dentro de una sección. Fíjense que ya hemos visto cómo insertar, eliminar, copiar, pegar. Vamos a continuar ocupando en todo momento nuevas herramientas. Seleccionamos una celda y podemos eliminar esa nota. Podemos mostrar u ocultar la nota y podemos editar la nota. Si presiono editar, nos va a permitir en este caso cambiar la configuración. Valor del préstamo, esto sería un cambio que vamos a hacer dadas las instrucciones, que tienen que hacer ustedes igual al momento que yo revise la tarea. Voy a visualizar si pudieron encontrar este apartado de edición de notas, que son mensajes que atribuimos a una celda para que nuestro usuario se informe y por lo tanto tome correctamente la planilla y pueda llenar correctamente, calcular y leer correctamente.
Voy a elegir que el valor, en este caso, de ese interés, ¿ya? Ese interés del préstamo es igual al 15%, ¿ya? Disculpen acá, 15%. Eso sería, ese es el cambio. Cambiamos en la nota y automáticamente leemos el mensaje. Podemos, como bien, eliminar la nota, sin problema. En la edición simplemente tenemos que mantener, voy a copiar, voy a escapar, voy a eliminar la nota. Y puedo en cualquier minuto, nueva nota. Nos va a decir la persona que está editando, control V, porque copié y pegué, y claramente esto puedo cambiarlo a nota, simplemente, ¿ya? Entonces podemos eliminar, podemos crear y podemos agregar información. Vamos a elegir una segunda nota. Andrés ejecutó esta nota, es decir, que la nota, recuerden que cuando la intenté crear decía César Chacón. Por lo tanto, cada persona que agregue una nota va a poder identificarse con su nombre. Dice valor real del préstamo fraccionado por el plazo. Fraccionado sería una división, un cociente, numerador, denominador, y poder calcular, en este caso, la cuota mensual. ¿Cuál sería el valor real del préstamo? Bueno, tenemos un porcentaje. Ya vimos cómo calcular esto en un ejercicio anterior. Dimensionamos la planilla, voy a tocar la celda, vamos de nuevo a la barra de fórmulas, un igual, y nos dice que va a calcular la fórmula ocupando el valor del préstamo que tenemos acá, más, es decir, adicionalmente, el valor del préstamo multiplicado asterisco 15%. Eso es el valor real o total o lo que terminamos pagando por haber pedido un determinado préstamo es un 15% adicional. Y luego eso se van a transformar en cuotas. Valor cuando paguemos nos va a decir cuánto del préstamo ya está cancelado y cuánto queda aún por pagar. Eso en álgebra es un factor común. Van a haber muchos usuarios que tienen algún tipo de conocimiento bastante alto en temas de álgebra, matemática, cálculos diferenciales, etcétera. Y por lo tanto saben que D3 es un factor común, quiere decir que podemos multiplicar D3, un paréntesis, es decir, para multiplicar, inmediatamente tendríamos que ocupar asterisco correctamente. Y vamos a multiplicar lo que está dentro de este paréntesis, que sería un 100%, que sería el valor de D3 o del préstamo, más un 15% o más un 15%. Veamos cómo funciona esto, ¿sí? Presiono Enter y aquí nos genera el valor de inmediato en la celda. Única forma de cálculo, no es la única forma de cálculo porque recuerden que una constante dentro de una fórmula puede estar vinculada a una celda. Ya vimos cómo hacer el tema del IVA aquí en una celda independiente fuera de la tabla. Vamos a crear un porcentaje o interés bancario. Bueno, en este caso no es bancario. Interés, esto sería un préstamo. Por lo tanto, vamos a tocar la celda, doble clic. Quiero configurar esta celda con este mismo formato del ejercicio 2. Ya existe este formato. Copio y pego. Como tiene combinación de celda, se va a ampliar la columna. ¿Qué hago? Quito la opción de configurar. Simplemente selecciono las celdas adicionales acá y presionamos borrar todo. La celda originalmente pactada, puedo generar un ajuste de texto para que se lo haga en 2 líneas y ampliar un poco el tamaño, centrar y tenemos interés, préstamo, simplemente, ¿ya? Si falta algún borde, es importante generar la opción más bordes, que está acá. También podemos botón derecho en ese sentido y presionar el parámetro formato de celda, tocamos y vamos al apartado bordes. Y dentro en este caso, bordes, elegimos borde derecho. Aceptamos y ya tenemos ese borde creado. En la celda vamos a crear todos los bordes, centramos horizontal y verticalmente
y vamos a escribir ese 15% directamente. Podemos agregar un negrita y un tamaño superior, 20, para que se lea correctamente. Por lo tanto, en nuestra fórmula podemos hacer referencia a esa celda. Presiono Enter y el valor sigue siendo exactamente el mismo. Si nosotros queremos aplicar una referencia absoluta en la celda, vamos a tener que ocupar F4. ¿Por qué se ocupa esa referencia absoluta? Y lo vamos a ir viendo ejercicio a ejercicio. Porque quiero fijar ese 15%. Si nosotros no hacemos este movimiento con la ficha F4 del teclado y rellenamos en la base de datos, y cuidado con este rellenar sin formato, siempre, ¿ya? Para que no cambien las configuraciones de formato en la sección inferior, a menos que quieran eso. Yo por ahora no lo quiero. Configuramos la base de datos de tal forma que ya el formato está completamente correcto. Cuando hacemos esto para abajo en la configuración, tocamos una celda que se llama muestreo de fórmula y tocamos la barra de fórmula. Se acaba de desplazar el 15%, se desplazó una y dos y tres veces, tantas veces como se desplaza la función dentro de la base de datos. Aplicamos la función en una celda inicial y desplazamos 1, 2 y 3. Por lo tanto, el origen se desplaza 1, 2 y 3, al igual que el valor del préstamo, 1, 2 y 3. Solo que esa celda azul está correcto que se desplace. Quiero calcular el valor del préstamo real para cada uno de los trabajadores, ¿cierto? Pero el valor de porcentaje no quiero que se desplace. Esa es la obligatoriedad del ejercicio. Tenemos que ocupar una referencia absoluta en este caso. F4, peso en la letra, peso en el número, Enter. Y esa fórmula, al presionar doble clic, se aplicaría en la base de datos por completo. Desde la etiqueta inteligente, rellenamos sin formato. ¿Y qué ocurre cuando hacemos un muestreo de fórmula? Es decir, cualquier celda mientras que no seleccionemos la primera, que siempre va a estar correcta. El tema es seleccionar una nueva celda dentro del rango al cual aplicamos la función, y en la barra de fórmula, al hacer un clic, vemos que efectivamente la variable préstamo se desplazó el número de celdas correctas, lineales. Sin embargo, el préstamo 15% sigue supeditado a una celda única. Nosotros en cualquier momento podemos cambiar ese valor del préstamo y se actualizarían efectivamente los valores dentro de la planilla. 15% cambian nuevamente. Eso da garantía de que nuestra función simplemente está funcionando de forma correcta. Resumiendo, entonces, tenemos nuestra función, tenemos nuestra referencia absoluta a una celda que contiene información y que permite lograr automatización. Nosotros tenemos en ese sentido por acá una segunda nota. Vamos a modificar esta nota, editar. Aquí vamos a elegir simplemente nota número 2. Podemos ahí agregar nuestro nombre, apellido, etcétera. Esto podemos también cambiar el tamaño. Luego vamos a elegir acá valor de cuota. Se calcula. Claro, calculando la división o cociente entre el valor real del préstamo y el número de cuotas. Aquí tenemos el cálculo. Finalmente, esto podemos ajustarlo a un tamaño específico, una ubicación también. Ubicamos la nota por acá. Cuando toquemos se va a generar la posición automática. Sin embargo, el tamaño nosotros lo vamos a elegir. Bien, ahí se guarda. Tenemos la nota número 2. El número de cuotas lo obtenemos a través del valor real y el número de meses de plazo. Por lo tanto, esto es igual al valor del préstamo, que se encuentra en una determinada celda, división número de meses, partido por
Presionamos Enter y luego podemos hacer uso de nuestro formato, rellenar hacia abajo perfectamente. Recordar que tenemos que tener harto cuidado cuando rellenamos doble clic y ocupar sin formato para que no cargue un determinado color. Un ejemplo, este es un registro específico. Si hago doble clic, va a copiar el formato. Si elijo sin formato, solo mantiene el formato en la celda inicial. Bastante claro este ejercicio. Si quiero ocupar el formato de otra celda, simplemente copiar formato con la brochita y aplicar a la celda inicial. Es decir, esto ya no se transforma en un problema para nosotros. Aquí tendríamos el valor mensual. Si queremos calcular, en este caso, el número de cuotas pagadas, lo tenemos en una casilla y el préstamo cancelado, el valor, generamos de nuevo editar nota y vamos a cambiar esto, nota número 3. Tienen que agregar esto, nota número 3, por favor. Nota 03. Y esto sería el monto total cancelado. Se calcula con la multiplicación entre el valor cuota y el número de cuotas pagadas o canceladas o pagadas, para que no quede duda. Punto aquí. Aquí podemos ajustar el tamaño, por supuesto, para que se muestre mejor. Podemos redimensionar y la nota va a quedar en la posición automática. Bien. Tenemos la nota 1, la nota 2, la nota 3 para entregar información a nuestro, en este caso, equipo de trabajo. Esto lo voy a justificar un poco. Tiene un tamaño bastante alto, elevado. Ahí está, mejor. Número de cuota o cuota mensual, valor de préstamo pagado. ¿Cómo calcular este préstamo pagado? Un igual, de nuevo una fórmula, ¿ya? Donde dentro de la barra de fórmulas, correcto. Cuota mensual, multiplicación, asterisco, cuotas pagadas. Referencias relativas, no tenemos celdas fijas. Cuando no tenemos celdas fijas, podemos aplicar simplemente la referencia relativa sin ocupar F4, sin ocupar el símbolo peso. Presionamos Enter y nos genera automáticamente el valor, doble clic, se aplica a toda la base de datos sin formato, ¿ya? También podemos hacer uso de seleccionar la primera celda, copiar y seleccionamos todo, pegar. ¿Ven? Miren un segundo método, copiar, pegar. Pero no se usa tanto la final, ¿ya? El tema es elegir correctamente acá. Si nosotros elegimos el rango, podemos elegir hacia abajo y también se rellena. El método crucial, el más usado, es doble clic acá para que automáticamente viaje a todas las celdas sin formato y tendríamos el resultado. Fíjense que en este punto tenemos nuestra tabla. Vamos a introducir un concepto nuevo y es si seleccionamos cualquier celda dentro de la base de datos o en este caso tabla, en datos vamos a ir resaltando esas herramientas. Fíjense que hemos viajado muy poco a otra vista que no sea la de inicio y desde allí hemos sido capaces de generar un análisis bastante amplio de información. Esa es la vista que tenemos por ahora en conocimiento. Vamos a datos, en este caso, vamos a activar unas nuevas herramientas. Dentro de datos tenemos la sección de ordenar y filtrar. Por lo tanto, aunque ya vimos el tema de orden en otra ubicación, nosotros vamos también a poder ocupar ordenar desde acá. Si activamos filtro, se activa en cada una de las columnas, aunque esté haciendo clic en una celda entre medio. Fíjense bien la selección. La selección es ese número 24 de la celda. De hecho, puedo resaltar ese valor. Ahí está, ese valor es donde efectivamente me encuentro haciendo clic. Sin embargo, al presionar filtro, se agregan todos los encabezados. Si quiero quitar esos filtros, simplemente nuevamente filtro. Filtro es una herramienta que se ocupa harto. Podemos agregar esta en la sección superior, la barra de herramientas de acceso rápido, que también ya hemos
hemos tenido la oportunidad de visualizar. Voy a tocar filtros, se agregan esos filtros dentro de nuestra, en este caso, base de datos. Voy a borrar. Y fíjense muy bien, si queremos buscar por determinada columna, podemos elegir, en este caso, los nombres que inician con la letra A. Y tenemos filtros de texto. Los filtros de texto podemos elegir que comienza por y elegir una A. Al presionar aceptar, buscaría solo los nombres que inician por la letra justamente A. Deshago la acción. Voy de nuevo con filtros de texto. Que termine con, vamos a terminar, o los nombres que terminen con la letra A. Por ejemplo, un ejemplo acá, y vamos a indagar esos nombres que justamente todos finalizan con la letra A. Borramos el filtro. Tocamos de nuevo, filtro de texto. Vamos a uno que contenga la letra N. Acepto. Y buscaría los nombres que entre medio, en alguna posición, inicien, terminen o entre medio, en algún punto, contienen efectivamente una letra N. Vamos a presionar acá, limpiar filtro. De nuevo, filtro de texto, que no contiene la letra A. Busquemos. Parece que ninguno, no muestra ningún registro, porque todos contienen la letra A y ninguno, o en total no hay ningún registro que no contenga esa letra. Muy bien. Vamos de nuevo con no contiene. No contiene la letra N. Que no contenga la letra N. Va a filtrar y va a mostrar solo los registros que no contengan en la letra N. Por lo tanto, acá Mireya, Gloria y Patricia no contienen N. Y son esos los que muestra. Borramos el filtro. De nuevo, filtro de texto. Vamos con es igual a. Y es igual a nos dice un ejemplo. Yo escribo la palabra Yasna. No importa en este caso si elijo minúscula o mayúscula, acepto y solamente va a mostrar el que sea exactamente igual a esa búsqueda. Quito el filtro. Y voy a elegir uno que dice no es igual a. No es igual a Yasna. Es decir, va a mostrar todos excepto Yasna. Va a quitar a Yasna de la selección. ¿Qué ocurre cuando filtramos? Las filas se muestran de un color distinto. Es decir, hay filas que no están verificadas dentro de la base de datos. Cuando quitamos el filtro y se muestran de color negro, quiere decir que no hay ningún filtro aplicado. Hay otros factores acá. Si elegimos un ejemplo, este cuadro de búsqueda, nosotros aquí podemos escribir Jazz y se filtra por ese nombre y solo quiero mostrar Yasna. Automáticamente la fila cambia de color, hay filas que no se muestran y tenemos la posibilidad de borrar desde acá, desde borrar el filtro y también lo podemos hacer desde acá, desde borrar filtro en estas herramientas de ordenar y filtrar. Aquí también podemos borrar. Por lo tanto, cuando un filtro se aplica, automáticamente podemos hacerlo desde este cuadro de búsqueda, también desde estas selecciones simples, que significa quitamos seleccionar todo o activamos seleccionar todo. Si quitamos seleccionar todo, quiero ver a Lorena, Mireya, Patricia y Yasna. Acepto y son solo esos 4 que se muestran. Recuerden, por favor, anotaciones en pantalla. Recuerden siempre que a contar de las herramientas de ordenar y filtrar, específicamente ese de borrar, que estoy resaltando en este punto, puedo borrar los filtros y la base de datos se muestra por completo. Bien. Iniciamos entonces con este apartado de filtro, continuamos tocando el filtro y voy acá al cuadro de búsqueda. Vamos a establecer un parámetro un poco diferente. Vamos a filtrar por la letra A que inicie con la letra A y luego asterisco. Quiere decir que no importa el restante de la información y miren, el filtro busca solamente lo que inicia con la letra A. Vamos a hacer otro filtro. Asterisco, A, asterisco. Y busca solo los registros que contienen en algún punto la letra A. Algún punto contienen la letra A. Si elijo la letra N, buscaría todos los registros que contienen la letra N. Vamos a buscar los que finalizan con TA. Buscaría todos los que finalizan con TA. Entonces podemos simular comienza o termina con o contiene usando asteriscos.
El asterisco va a simular el restante de la palabra. Por lo tanto, si asterisco está al inicio y al final escribimos estas dos letras, va a buscar los registros que finalicen con esa terminación. Si elegimos AN al inicio y luego un asterisco, va a buscar los registros que inicien con esa descripción. Si nosotros elegimos un asterisco, una R y una E, y luego otro asterisco, va a buscar todos los registros que contengan en algún punto la R y la E de forma consecutiva, como Karen, como Lorena o como Mireya, y tienen esa RE entre medio. Bien, entonces, filtros de texto. Iniciamos con esta composición. El filtro se va a mostrar como un icono distinto en ese punto. Fíjense que cambia la identificación del filtro en ese lugar. Por lo tanto, podemos aplicar este filtro a toda la base de datos, podemos quitar el filtro a través de borrar, podemos presionar el filtro y ubicar en la herramienta de borrar filtro y la base de datos vuelve a la composición o a la forma original. Iniciamos entonces con este apartado de filtros, un apartado distinto, en este caso cálculos básicos dentro de Excel, y luego posibles filtros de tipo texto. Existen otros tipos de filtros, los vamos a ver todos, filtros de fecha, de número, en este caso vimos los de texto. Nos vemos en la siguiente clase, la número 15, ya avanzando harto en esta segunda parte de nuestra actividad de capacitación Excel nivel básico. César Chacón les habla. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.